Amigos, os quiero preguntar algo. ¿Realmente la Fórmula 1 se va de vacaciones? ¿Qué son las vacaciones para todos los implicados en la Fórmula 1? Porque sí, la Fórmula 1 cada vez tiene más y más grandes premios en su calendario y no parece que la tendencia vaya a cortarse. Es por ello que las vacaciones cobran cada vez más importancia. Los pilotos, de hecho, son los primeros que se largan y dicen hasta luego, nos vemos en Países Bajos. Tenemos por aquí, bueno, al señor George Russell. Fíjate, Guan Yu Zhou con su gatete. Bueno, tenemos aquí a Russell con Carmen, con su querida Carmen. Guan Yu Zhou con su querido gatete, un gatete Michi muy bonito. Fijaos qué estilazo tiene el Michi. La verdad que es un auténtico crack. Tenemos aquí a Esteban Ocon. Amigo Esteban, si dejas poco espacio en la pista, me imagino que fuera de la pista dejarás incluso menos espacio. All the time you have to leave a space, Esteban. Que por cierto, ahora que me fijo, ¿qué tiene aquí en la rodilla? Tiene algo raro, está aquí como... Bueno, tiene la rodilla un poco complicada. Y tenemos también por aquí, ¿por qué no?, al señor Fernando Alonso, que en vez de ir por ahí, en vez de irse, no sé, a las Maldivas o a cualquier sitio, efectivamente se va a Asturias a disfrutar de un buen día de karting. ¿Por qué no? Mientras la gente se va por ahí a disfrutar de, yo qué sé, 114 mojitos y una caipiriña, Fernando prefiere, ¿por qué no?, un día de karting en Asturias. Pero no estamos aquí para hablar precisamente de las vacaciones de los pilotos. Eso la verdad que me da bastante igual. Sino para entrar en un tema mucho más picante. Lo primero que voy a hacer es irme directamente al reglamento deportivo de la Fórmula 1 y leer el artículo 24, que es el que habla de los periodos de parón. Veamos el reglamento, porque ¿qué dice exactamente sobre las vacaciones? Tenemos aquí el artículo 24, que básicamente habla del periodo de parón de las fábricas y demás. Y aquí dice, todos los competidores deben hacer 2 periodos de parón. Vale, el primer periodo de 14 días consecutivos de calendario durante los meses de julio y o agosto, como diría Juan Cuesta. Y aquí ponen una excepción, porque si 2 competiciones consecutivas durante este periodo están separadas por menos de... o por 17 días, el periodo pues puede ser más corto. Vale, esto no me interesa. El segundo periodo es de 9 días consecutivos, empezando el 24 de diciembre. Y de ahí hay un detalle, porque claro, siempre se dice que los equipos empiezan a trabajar el 2 de enero. Claro, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 1. Son 9 días obligados con las fábricas cerradas. Muy bien. Durante el periodo de parón, ningún competidor o afiliado a competidor puede instruir a un tercero en este tipo de actividades o en nombre del competidor, ¿no? Uso del túnel de viento, excepto, ahora veremos, porque hay alguna que otra excepción en el artículo 24.4, el uso también de las simulaciones de CFD. Todo esto es lo que no se puede hacer en un periodo de parón. También en temas de producción, desarrollo de partes de coches en el túnel de viento y tal, ¿no? Todo el tema del montaje de piezas de coche también, y cualquier actividad de un empleado, de un consultor o una subcontrata que esté relacionada con el diseño o desarrollo o incluso producción. Vale. Y ahora nos venimos aquí al 24.4, porque aquí se vienen todas las excepciones que hay de este parón veraniego. Esto es lo que se puede hacer en las fábricas en el parón veraniego. Reparaciones con acuerdo previo con la FIA, reparaciones de un coche seriamente dañado durante la competición antes del parón veraniego. Aquí se podría decir que, bueno, como Williams en el Gran Premio de Australia, pues estaba un poco ahí con el tema de las reparaciones y de los chasis y demás, pues si todavía no lo han reparado, pues igual lo pueden reparar ahora. Vale, el montaje y el servicio de show cars en modo estático y tal y cual, esto es una excepción, que no me sale la palabra.
Vale, y todo lo que pueda conllevar producción, montaje y partes actuales. Me parece muy bien. Y aquí viene lo más picante de todo. Tanto el C como el D. Se permite el uso de cualquier túnel de viento que se utilice para proyectos con ninguna relación directa respecto a la Fórmula 1 o en nombre de un competidor que no esté en ese parón veraniego. Me parece muy bien. Y en el D lo mismo, pero de las simulaciones por CFD. O sea que tanto en el apartado C como en el D se dice que se puede utilizar el túnel de viento y las simulaciones de CFD en el caso de que haya un proyecto sin relación directa con la Fórmula 1 o que sea para un cliente, digamos, que no esté todavía en ese parón veraniego. Vale, aquí abajo, bueno, pues también hay alguna que otra cosita, alguna actividad con el único propósito de apoyar proyectos que no estén relacionados con la Fórmula 1, con la aprobación previa de la FIA y todo este tipo de cosas. Vale, hasta aquí todo perfecto, ¿vale? Y ahora, después de haber leído las excepciones que hay en el reglamento, me gustaría mostraros algo que la verdad que es bastante curioso, porque antes de nada, por cierto, quiero decir que lo primero, que todo esto es extrapolable al resto del año, porque las limitaciones de horas de túnel de viento y CFD también tienen lo suyo, con aquello de, bueno, los proyectos que no están relacionados con la Fórmula 1 y tal. Y como veis en imagen, aquí tenemos el Mercedes AMG One abajo y el Red Bull RB17 arriba. ¿Por qué os muestro esto? ¿Vale? Porque estos son proyectos no relacionados con la Fórmula 1. Y como veis ahí abajo, por ejemplo, el Mercedes AMG One, bonito aleronaco Mercedes, bonita aerodinámica. Y es que en el caso de las flechas de plata, en el caso de Mercedes, hay fechas que son bastante curiosas. Sí, amigos, Mercedes empezó aquel proyecto del One, que en su día se llamó Project One, en 2017. Y el coche pasó a producción en el año 2021. Y ahora me diréis, ¿y cuándo dejó de dominar Mercedes la Fórmula 1? Pues efectivamente, en el año 2021 fue la última vez que pelearon por títulos. Y de hecho, ganaron el de constructores. Se tiraron dominando la Fórmula 1 desde 2014 hasta 2021, 8 títulos consecutivos de constructores. Y resulta que en cuanto el Mercedes AMG One, a ver, que también 2014, 2015, 2016, incluso 2017, ya dominaban perfectamente la era híbrida, ¿vale? Pero qué casualidad que a partir del 17 empezaron a tener más competencia por parte de Ferrari, después por parte de Red Bull, y con ese proyecto del Mercedes AMG One, pues bueno, igual hicieron alguna que otra triquiñuela y en 2021 ya dejaron de dominar. ¿Y qué tenemos ahí arriba en la imagen? Pues el RB17, que se presentó en Goodwood, y allí estuvo soymotor.com para verlo. Se ve trabajado, ¿eh? Se ve trabajado. Aquí hay horas de túnel. Hay horas de túnel de viento en este coche. Y claro, vuelven a salir fechas un poquito raras. Porque la primera vez que se habló del RB17 fue en junio de 2022. Y resulta que pocos meses después, en septiembre, sale a la luz que la FIA investiga a Red Bull por posible violación del límite presupuestario de 2021. Y a ver, Red Bull tiene sus cuentas y obviamente tú sabes si te has pasado el año pasado o no. Seguramente lo sabían desde junio, ¿vale? Y casualidad o no, se embarcan en ese proyecto como el del RB17 y en 2023, pese a estar sancionados y tener menos tiempo que nadie en el túnel de viento y CFD, hacen la que probablemente ha sido la temporada más dominante de un equipo de la historia de la Fórmula 1. Y de nuevo, casualidad o no, el coche que ha sido presentado en Goodwood este año y ya Red Bull no domina tanto. Me estás diciendo que en 2022, en junio, dicen que se meten en ese proyecto del Hipercar RB17. Poco tiempo después, la FIA decide investigar a Red Bull por la violación del límite presupuestario. Red Bull entra de lleno en ese proyecto del RB17 y en 2023
aunque estén sancionados y que tuvieron una limitación clarísima en el túnel de viento y en CFD, dominaron la Fórmula 1, pero de una manera totalmente exagerada. Decid lo que queráis, pero bueno. Aquí también tengo que decir que se podría hablar un poquito de Ferrari, porque en febrero de 2021 anunciaron su entrada en la era de los hipercars del Mundial de Resistencia, y con aquel cambio de reglamento de 2022 de la Fórmula 1 empezaron teniendo el mejor coche. Y ahí ya entrábamos en esas limitaciones y tal y cual, pero bueno, Ferrari es Ferrari, y bueno, a partir de ahí, en cuanto tienen el mejor coche, como dijo Jorge Iglesias una vez, se vieron con el mejor coche y en Maranello ya empezaron con su retaíla, llevándose las manos a la cabeza. Y bueno, efectivamente, Ferrari es Ferrari. Pero sigamos hablando de vacaciones, porque hay más departamentos que no tienen vacaciones. Lo cierto es que llega el verano y hay gente que no para. Por ejemplo, hay trabajadores de mantenimiento que se encargan de dejar las fábricas impolutas. ¿Para qué? Para cuando el resto vuelva al trabajo. ¿Y por qué? Porque es muy importante esta limpieza, porque hay algunas limpiezas que no se pueden hacer durante el año con todos los sistemas en marcha. O sea, ahora que todo el mundo se va, aprovechan para limpiar cierto tipo de maquinaria y hay que hacerlo ahora sí o sí. ¿Qué más? Hay gente de marketing, gente relacionada con el apartado económico, hay gente de distintos departamentos que todos ellos pueden trabajar. Pero ¿sabéis quiénes son los que más trabajan en verano, no? Efectivamente. ¡Nosotros! Los de comunicación. Joder, macho. Hemos empezado el verano con una bomba tras otra. Casi no había terminado el Gran Premio de Bélgica y ya se estaba anunciando oficialmente el fichaje de Carlos Sainz por Williams. Pero es que poco después reporta la prensa internacional que Sergio Pérez seguirá en Red Bull hasta el final de la temporada. Y de ahí enganchamos con que Alpine nombra a Oliver Oaks como nuevo jefe del equipo, con que Jonathan Whitley deja Red Bull para liderar el proyecto de Audi, con que McLaren renueva a Andrea Stella, con que Jack Doohan suena con muchísima fuerza para el segundo asiento del Alpine para el año que viene. También enganchamos con que Autosprint dice este martes que Adrian Newey se ha decantado por Aston Martin. Seguimos. También se dice por ahí que... Bueno, se dice por ahí no, lo dice Zak Brown, que McLaren se borra de la pelea por fichar a Adrian Newey. Y hasta el caso Horner parece haberse terminado, porque Red Bull desestimó la apelación de la empleada. ¡Mamma mía! Vaya locura. Dejadme descansar un poquito, por favor. Y lo peor de todo es que no siempre, pero esto pasa más de lo que nos gustaría en verano. Porque si en este caso el primer día se anunció lo de Sainz y Williams, en 2022 también fue en el inicio del parón cuando se oficializó el fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin. Día glorioso aquel, por cierto, que lo recordaréis por aquel ya mítico Feels like summer. Feels like summer. Y todo el lío de Piastri y todo lo que me queráis contar. Auténtica salvajada aquel día, que todos lo recordaréis porque fue glorioso, épico, uno de los días que yo recuerdo con más disfrute, porque la verdad, lo típico que estabas siguiendo las redes sociales y salía una cosa tras otra y era una auténtica locura. Y otros años también ha habido buena mierda. Ha habido buena mierda en verano. Aún recuerdo aquel verano de 2019 con el intercambio de Pierre Gasly por Alexander Albon en Red Bull. Tremenda locura aquella también. O el de 2018, cuando Fernando Alonso decidió decirle hasta luego a la Fórmula 1 y 2 días después se anunció el fichaje de Carlos Sainz por McLaren. Aquí se curra, ¿eh? Aquí se curra mucho. Aquí el que quiera meterse en esto, que se lo piense un par de veces. Y por eso me preguntaba yo si realmente hay vacaciones en la Fórmula 1. Y también hay que decir que sí, hay otros equipos que le dan descanso al equipo de comunicación y tal. Sobre todo
los que han tenido una cantidad enorme de trabajo este año. ¿Qué hiciste, Arrow McLaren?